del conocimiento que nos ha ordenado, Padre, en escudriñar sus escrituras, de cómo tenemos que vivir una vida separada únicamente para usted. Lo entrego en sus manos, Padre, y permita, Señor, que sea de revelación a todo aquel, Señor, que lo esté viendo por diferido, a todos mis hermanos, Señor, que lo puedan compartir con sus semejantes y que su palabra siga expandiéndose hasta los confines de la tierra. En el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te entrego este estudio en tus manos. Amén y amén. Amén. Buenos amados hermanos, Shabbat Shalom. Continuamos con las enseñanzas de nuestras creencias, nuestra fe. Aunque el hermano Ernesto la semana pasada habló que prácticamente esto parecía un credo o que creemos, vamos por esa línea. Y es muy importante nosotros estar cimentados en lo que nos respalda nuestra palabra y nuestro estilo de vida, que es muy importante. Y el punto que corresponde hoy es el punto número 5 en su hoja de apoyo, en su material, que es la promesa. Ahora le pregunto algo a ustedes, amados hermanos. ¿Qué entienden ustedes por promesa? Mi amada. Gracias. Una promesa es algo que le prometen a uno, como cuando alguien te hace, sí, cuando alguien te da una palabra por algo y uno espera en ella. Ok, muy bien. Mi amada Alma. Un pacto. Ok. Es un pacto que lo haremos, una declaración que haremos lo que estamos pactando en ese momento. Ok. Tocaste un punto muy importante porque voy a hacer una pequeña diferencia entre un pacto y una promesa, que los dos van de la mano. Y cómo lo vemos en la palabra. Quien quiera profundizar en este punto, están las clases de exégesis los miércoles, que el pastor lo tiene excelente cuando lo explica lo que es pacto y promesa. Pero en líneas generales, esta es la base de toda nuestra creencia, de nuestra fe. Nosotros vivimos por una promesa del Padre. Pero ¿qué promesa es? ¿Y a quién se la hizo? ¿Y cómo es manifestada en nuestras vidas? Entonces, lo primero que hay que entender, quiénes somos y para dónde vamos. Porque si no entendemos eso, entonces todo lo que hagamos en el camino será nulo, será sin sentido. Entonces, para yo poder explicar este punto, el Eterno me reveló un concepto que yo tenía olvidado en mis primeros estudios cuando empecé a estudiar leyes, y es los elementos de un Estado. Y los elementos de un Estado que aplica para todo pueblo, nación, todo lo que es un país, todo lo que es un Estado. ¿Qué es la diferencia entre un Estado y otra cosa? Que un Estado tiene 3 elementos. Y partiendo de aquí, ¿qué es un Estado? ¿Okay? El Estado tiene 3 elementos, que es territorio, población y poder. Cuando vemos las naciones en el mundo, todos tienen este Estado. Voy a poner ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos es un territorio, Estado en una zona geográfica, ¿cierto? Tiene una población que son sus ciudadanos, sus nacionales. Y tiene un poder que es un gobierno. Entendiendo esto, esta promesa y estos elementos funcionan para Israel. Y es de la promesa que Yud-Heh-Vah-Heh ha trabajado desde el principio. ¿Por qué?
Porque a Abraham, como lo vamos a ver otro, le dijeron que iba a tener una tierra y que de él iba a ser una gran, y que a través de él, y le voy a explicar dónde viene el pacto, sería establecido el gobierno, el poder de Yuhet-Bad-Hei. Entonces, al verlo así, teníamos que, desde el principio de nuestro padre Abraham, nuestro Abraham Abrino, que es donde nace prácticamente esta promesa, teníamos que construir esto, engrandecer esto, y que Yuhet-Bad-Hei sea el rey de esto. Entonces, teniendo esto claro, voy a enfocarme primeramente en lo que nos dice el versículo Génesis 12:3. A pesar que hay una promesa previa donde Yuhet-Bad-Hei le promete a Noah no destruir la tierra con un diluvio, lo sella con un pacto. Y aquí comenzamos nosotros a ver el entendimiento entre pacto y promesa. En líneas resumidas, muy resumidas, extremadamente resumidas, son el pacto es como el sello. Yo tengo una promesa, esto es una promesa, y yo la sello, yo la marco, yo la cierro con un pacto. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Cuál es la promesa del matrimonio? ¿Cómo se sella esa promesa? Por ejemplo, pero hay una que es la que la sella y es la que es válida para casi todos los pactos que Yuhet-Bad-Hei hace en la Biblia. Y hay algo. Aparte, no, hay algo. Camilo. ¿Qué es lo que sella un pacto en la Biblia? De Yahweh. La consumación del matrimonio a través de la relación de pareja. ¿Y qué pasa ahí? Un pacto de sangre. ¿Un qué? Un pacto de sangre. Un pacto de sangre. Un pacto de sangre. ¿Cómo es que en el matrimonio un pacto de sangre? Porque uno se muere. No, así no lo miren. Cuando la mujer es virgen y es consumado, que hay una ruptura, hay un derramamiento de sangre y ahí se sella el pacto. En todos los pactos de la Biblia donde Yuhet-Bad-Hei ha estado interviniendo, hay derramamiento de sangre. Entonces, lo voy a poner por encimita más adelante, pero no me quiero salir de aquí. Entonces, tengo una promesa, una bendición, una palabra que yo voy a sellar con sangre. Pero no es que yo lo hago, es que Yuhet-Bad-Hei lo hace. Yuhet-Bad-Hei es el que establece las condiciones. Entonces, en Génesis, en sus Biblias, por favor, acompáñame. Génesis 12, capítulo 3. Capítulo 12, versículo 3. Lo voy a leer rápidamente. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldijeren. Y a todos los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo vimos en la parashá Lech Leja. ¿Quién se acuerda? Pasaron 2 parashá de Lech Leja. Le dijo, vete de ti y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, territorio. Voy a ponerlo aquí. Población, otra vez. Y poder. Ay, poder. Entonces, aquí le está prometiendo territorio. Le está prometiendo muchos descendientes y le está prometiendo que serían él benditas todas las naciones de la tierra. A un hombre mayor sin hijo, que tenía que salir de su casa, donde normalmente los viajes, según Rashi, que es muy importante destacar, mermaban
y descendencia. Y él iba a salir de un lugar donde ya estaba crecido, que ya estaba conocido. ¿Cómo era? ¿Dónde estaba Abraham con su padre? ¿En qué sector? Ur de los Caldeos. A un lugar que él iba a mostrar, pero sin embargo, lo que normalmente por ojo humano se iba a perder, él se lo iba a multiplicar. Entonces, la primera bendición le dijo que le iba a dar una nación grande, población. La nación que después sería la nación de Israel. Y ya vamos a ver dónde llega esto. ¿Qué es una nación? Una población, entre los elementos de la población hay una nación. ¿Qué es lo que nos puede definir nación? Identidad, muy importante. Lazos de cultural. Cuando yo me encuentro con un venezolano, tenemos ciertas expresiones y nos reímos de ciertos chistes porque ha venido un lenguaje, un sistema cultural que nos ha atraído y que nos identificamos. Por ejemplo, chamo, ya sabemos, tú eres de los míos. Ese incluso el tú eres de los míos es parte también de un chamo. Pero si hay unos colombianos, también tiene su manera de expresarse, de tener empatía entre ellos. Entonces también hay una identidad. Pero el Padre, a través de la primera promesa que le hace a Abraham, está mandando también a que entre su descendencia va a haber unos lazos de identidad, de cultura, que lo va a atar a todas esas naciones a la promesa que le ha dado. Que no solamente es la bendición de multiplicación de tierras y de bendiciones que la podemos encontrar en Deuteronomio 28, que es en este plano, en este físico, sino también en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Entonces, pero hay una promesa mucho más importante que aquí el Eterno le hace a Abraham. Vamos a seguir avanzando. En la parashá de hoy, en Hayei Sará, el Eterno nos enseña la descendencia de Abraham. Abraham tuvo ¿cuántos hijos? ¿Quién lo dijo? Muy bien, mi amada. Fueron 8 hijos. Muy bien. ¿Quiénes fueron? Y 6 de Cetura. Entonces, cuando Yuhad Bajei le promete a Abraham que haré de ti una gran nación y serás bendición, y que en él le iba a dar una simiente, pudo haber traspasado estas bendiciones a los 8 hijos de Abraham. Pero eso mismo lo tuvo los 8 hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Ismael? Muy bien, mi amada, 12. Ismael tuvo 12. Ya sabemos quién es tu hijo. Ismael tuvo 12 hijos. ¿Quién es la nación de Ismael ahora? Solo sabe, los árabes. Estudiamos un poco. Ismael, descendiente de Abraham. Ismael, descendiente de Abraham. También tienen los árabes que tienen. ¿Y cuántos son ellos? Pregunta en Europa, ¿para cuántos no son ellos? ¿Y tienen esto? Entonces, con Ismael también viajó parte, o viajó la bendición. Pero va a haber algo que nos va a diferenciar de todos los descendientes de Abraham. Ok, probemos con los hijos de Cetura. El Midrash dice que se fueron para India, por allá. Eso ni se sabe dónde están, pero por allá están. Pero ya es parte de teoría. Los hijos de Cetura, hijos de Abraham. ¿Dónde están?
dice que Abraham lo despidió y también le dio ciertos dones espirituales que ellos lo absorbieron. Con esa quizás lo intercambiaron misticismo, que lo ven muchos en la parte asiática. Para no decir nada, esto es teoría 1, no lo afirmo. No puedo afirmar algo que no es probado. Pero tenemos a uno. Tenemos, vamos a ponerlo en hebreo, porque ahora yo soy hebrea, tiene que ser. Yo lo tengo ahí. Yitzhak. ¿Por qué Yitzhak? Que me digan, porque es el hijo de la promesa. Sí, pero ¿por qué? Porque Yuhei visitó directamente a Abraham, porque ahí dice Yuhei se le apareció, eso lo vimos la semana pasada, y le dijo, Sara dentro de un año tendrá su hijo, Yitzhak. Y de Yitzhak, que ya lo vamos a ver, veremos que vendrá, voy a ponerla aquí, Jacob, que con él viaja la promesa. ¿Pero qué va a viajar? Vamos a seguir investigando con qué va a viajar, qué promesas va a viajar. Génesis 18:18 nos dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero hay algo que antes de continuar nos dice en Génesis 22:18, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido en mi voz. Entonces, ¿es en tus simientes o en tu simiente? Ok, vamos a verlo en hebreo. Dice, Vehit barehu besar a Jacob goe haaretz eke asher shamat tabekoli. Y se bendecirán por tus hijos, esto es el Humash, por tus hijos todas las naciones del orbe, pues oíste mi voz. Pero dije, ya va, porque tú me das esa traducción. Vámonos al original, vamos a ver qué nos dice directamente el Strong. El Strong nos dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones en la tierra. Y en el otro, si pueden ver la imagen, es el sustantivo masculino singular absoluto, personal, singular. No fue Ismael, no fue los hijos de Setura, no fue Esaú, porque estos dos ven aquí. Fue a través de este linaje que la mayor promesa que puede tener en la historia de la humanidad, de que podemos tener todos, venía aquí. ¿Y quién era? Para no decir qué era. ¿Quién era? Por supuesto, el Mashiach. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Él es la clave, Él es la puerta, Yeshua es la puerta, esta es la llave, esta es la conexión al Olam Haba. Ellos se quedarán aquí con su población, con sus lujos, con su todo. Pero Él es el que te va a hacer la trascendencia. Y la promesa viene desde allí. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero todas las naciones de la tierra estarán benditas en Mashiach. Pregunto. No. ¿Quién dice? Que sí, todas, medianas. Los que quieran entrar en Mashiach. El pastor ya explicó esto hace unas semanas. El que entren aquí puede recoger la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Continuemos viendo sus bendiciones. Génesis 27:29. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones.
sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Génesis 28:14. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti será, y en tu simiente será bendecidas todas las familias de la tierra. El único que nos injerta a esta bendición, nosotros que venimos de las naciones, es Adón Yeshua Mashiach. El que ya llega al discernimiento de tener Torah y un día le dicen que ya usted no es esto, que ya usted es judío y ya que usted no necesita al Adón Yeshua, olvídese de eso. No, él, gracias a nuestro Adón, a su sacrificio, a todo lo que ha hecho, como lo estaba explicando el Moré la semana pasada, a esa conexión, a esa salvación, nos permite injertarnos en la bendición y reconocer que Yud-Heh-Vah-Hei es nuestro Elohim, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso lo decimos, porque la promesa se le dio a Abraham, se le ratificó a Isaac y se le ratificó a Jacob. Ahora, veamos en el punto cuando la promesa se le confirma a Isaac. Génesis 26:3. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Volvemos con esto. Territorio. A ti y tu descendencia todas confirmaré y confirmaré contigo el juramento que le hice a Abraham tu padre. Vamos a poner aquí. Abraham. Si el Eterno hizo una promesa a Abraham y hemos estudiado que para que haya un sello, un pacto, debe haber un derramamiento de sangre. ¿Esta promesa con qué se selló? ¿Con cuál pacto? El pacto de las mitades. Entonces aquí tengo pacto de las mitades. En el pacto de las mitades hubo un derramamiento de sangre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Igualmente, Yud-Heh-Vah-Hei le da la promesa a Jacob. En Génesis 28, versículos del 3 al 4 dice, y el Elohim Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos y te daré y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, las que Elohim le dio a Abraham. Aquí vemos la primera diferencia para comenzar a ser la gran nación, que a Jacob se le cambia el nombre a Israel. Y aquí es sellada esta promesa, aunque no hubo un pacto como tal de sangre, pero hubo algo trascendental. ¿En qué momento se le cambia el nombre a Jacob? Génesis 32, 25 al 28. Cuando vio lo que había prevalecido, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó la coyuntura de su muslo y se lo dislocó. La coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque ya raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Sin embargo, continuando con nuestra promesa, porque ya sabemos quién nos conecta, pero ¿cómo nosotros llegamos hasta acá? Jacob tiene otra rama. Vamos a poner aquí
Aunque Mashiach, me voy a borrar a Mashiach porque Mashiach, la promesa de Mashiach siempre ha estado desde el principio, desde aquí. Pero esta promesa viaja acá. ¿Con qué promesa viajó? ¿A quiénes? Si Abraham viajó a Isaac y de Isaac a Jacob, ¿Jacob a quién? ¿A quién? Efraín y Manasés. Veamos lo que dice el versículo. Jacob bendice a los hijos de José. Génesis 48:5. Y me dijo, he aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra, volvemos otra vez, territorio, multitud de pueblos, nación, y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus 2 hijos que te nacieron en tierras de Egipto, antes que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que han engendrado después de ellos serán tuyos y serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Entonces vemos que en el momento de unos versículos más adelante, el mismo Jacob, cuando le está haciendo la bendición a Efraín y a Manasés, le dice, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y que crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Hay este estudio que la fuente original de este estudio es la moral Liliana Hunter. Ella nos recuerda que los originales del Tanakh, la multiplicación o la palabra naciones en este versículo que dice que crezcan para ser multitud en medio de la tierra, la traducción original sea que sean como una multitud de peces, una multiplicación en peces, o sea que las naciones de la tierra de esta descendencia iba a ser muchísima. Entonces, ¿qué es lo conecta y qué nos recuerda? Como nuestro Adón Yeshua les dice a sus discípulos, no los haré pescadores, sino pescadores de hombres, las naciones. Entonces nos recuerda que esa promesa de las naciones que estarán rescatadas en Mashiach Yeshua viene desde aquí. Joseph le explica a su padre que comete un error al cruzar las manos. En Génesis 48, 19 al 20 le dice, mas su padre rehusó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo que el Elohim te haga como Efraín y Manasés, y así que puso a Efraín antes que Manasés. Y por eso es que ahí viene la promesa a nosotros como esta casa de Efraín, como esta casa de Israel, donde somos injertos a través de nuestro Adón Yeshua, nuestro Mesías, con esta preciosa promesa. Si bien es cierto, esto nos lo dice la Torá, vamos a ver qué nos dice el Brit Hadashah. En cuanto a pactos, yo no le diría al Brit Hadashah como pacto renovado, nuevo pacto, pacto, un pacto que no invalida a los demás, que no es una cosa diferente, es un pacto que Yuhet Bajei manda su salvación para que todos los que estábamos afuera tengamos esta bendición. No es nada nuevo, ni es nada viejo, es algo único. Y ese es el de nuestro. Lo que pasa es que tenemos en la mente de antiguo pacto renovado. Ahí no se está renovando nada. Yuhet Bajei tenía su plan de salvación desde el momento que cubre a Adán y Eva desde el principio cuando se encontraron desnudos. Allí empezó a revelarlo. Y entonces es en el momento que viene nuestro don de Yeshua a restaurar todo y a injertarnos en medio de esta promesa.
Hechos 3 del 25 al 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Yuhedbaje hizo con vuestros padres al decir a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 3, versículo 8, 16 y 28 dice, y la escritura, previendo que Yuhedbaje justificaría a los goínes, a los gentiles, por medio de la emuná, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Efesios 1:3. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Colosenses 3:11. Una renovación, el cual no hay distinción entre judío y griego, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que en Mashiach es todo y en todos. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. El Eterno, y quiero que por favor puedan apreciar la imagen que está en la pantalla. Tenemos entre las promesas y los pactos. Tenemos el pacto de Abraham, que cuando hizo el pacto de las mitades hubo derramamiento de sangre. Y dentro de esto, él estaba formando su poder, el reino de Elohim. Dentro de este poder tiene que haber una que rige, ¿cuál es la ley suprema que rige las naciones? En un país, ¿cuál es la máxima ley? El gobierno tiene leyes y las leyes tienen una ley mayor. ¿Cuál es la ley mayor en un gobierno, en un país? La Constitución. El poder del Goín, aquí tiene que haber una ley suprema. Y esta ley es esta. La Torah, la Constitución. Y teniendo esto como ley suprema, él ya había dado esto y había dado esto. Y ya teníamos una ley que nos iba a conducir cómo regularnos a nosotros dentro del territorio a esos nacionales. Y se la dio a Moisés. Y hubo también derramamientos de sangre. ¿Cuál fue el derramamiento de sangre cuando Moshe? Dice difícil. ¿Cuáles fueron los derramamientos de sangre cuando Moshe? Todo el sistema sacrificial. Se crea el Mishkan y se crea todo el sistema sacrificial en la línea del sacerdocio para acercarlo al pueblo con Yuhedbaje. Hay pactos de sangre. Vemos después cuando estudiamos las ofrendas. Pero hay algo muy importante. El pacto que Yuhedbaje hizo con el rey David. Con el rey David pasó algo muy importante. Estaba el templo, había pactos y había sacrificios, pero a David se le dio un elemento, una promesa mayor. ¿Cuál fue? ¿Qué sería? ¿Un qué? Un poder. Y con David se sella esto. Y ya tenemos el panorama claro, que para que exista todo esto, esto está metido en esto. Y esto grande que aquí, se llama Mashiach. Y dentro de Mashiach tenemos territorio, tenemos la tierra, el Eretz actual que tenemos y el Eretz de la Nueva Jerusalén. Seremos una nación con identidad y estaremos gobernados por el único rey. Miren la imagen. Yeshua, el rey,
y en el mundo venidero el Rey por siempre, que es el que nunca tiene, el de sin principio ni de fin ni de días, el Rey de reyes, Señor de señores, en la orden de Melquisedec. Teniendo esto claro, amados hermanos, podemos evaluar aquí, entonces, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? Es una promesa de que tendremos bendiciones en esta vida y en el mundo venidero, pero estando aquí. Si no estamos dentro de Mashiach, que es el que nos conecta definitivamente aquí, aunque debe ser al revés, pero lo estoy poniendo por orden de tiempo. Yeshua, Yeshua, cuya puerta nos permite, a través de su sacrificio, con un pacto de sangre, de su sangre, entrarnos a todas estas promesas, llamándonos nosotros la nación de Israel. Casa de Israel, el próximo punto, que ya sería esa parte de la nación de Israel. Ahora bien, hermanos, ¿se puede perder la promesa? ¿Se puede salir de la promesa? ¿Quiénes entran en la promesa? ¿Quién me dice? Se nos había enseñado en el cristianismo que queríamos tener bendiciones y que estamos bendecidos, que siempre estamos bendecidos. Pero, ¿qué bendiciones? No, claro, las del capítulo de Deuteronomio 28, esas eran las únicas bendiciones que todo el mundo sabía. Y una promesa que las personas creían que se iban a ir al cielo. Perdónenme que se los diga así de frente, no hay cielo donde irse. Es aquí, es aquí, es aquí, es esto. El plan ha sido desde el principio esto. Ahora, ¿quién quiere tener la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Saben cuál era la promesa? ¿Saben por qué los hermanos de Judá ven a Abraham como una promesa? ¿Qué tenía Abraham? Vamos a dividirlo entre la parte física y espiritual. En la física, ¿qué tenía Abraham? Abraham tenía tierra, tenía un gran territorio, tenía la tierra de Canaán. ¿Qué más? Tenía riquezas, tenía bendición económica. ¿Qué más tenía Abraham? Mariela. Eso lo voy a poner en el punto espiritual. Estoy haciendo la línea. Vamos a hacer la línea. Voy a borrar por aquí. En lo físico tenía muchas riquezas. Ok. Vamos a hacer en esta T. Tenemos aquí a Abraham. Abraham tenía dones, tenía bendición. Es para que no quiero decirle bendición a ciertas partes, pero tenía un conglomerado, un completo en todas sus áreas. En todas sus áreas. Física, en lo que es su cuerpo, en su rúa, su alma y su conexión con el Eterno. O sea, todo había un equilibrio. Ajá. ¿Quién? Que por favor levante la mano para que quede en la grabación los comentarios o las preguntas. Ok. Entonces, en lo físico, ¿qué tenía Abraham? Dijimos que tenía bienes. Tenía físico. ¿Qué más? Territorio. Tenía salud. ¿Quién quiere llegar a la edad de Abraham fuerte como Abraham, que se fue a pelear con los reyes y ganó a rescatar a Lot? Salud. Tenía nombre, era un príncipe.
No, hombre, era conocido. Era príncipe de la tierra. Ahora, en la parte espiritual, que no deberíamos tener una línea, porque todo esto debe ser igual, pero lo quiero esto es con fines pedagógicos. Primero tenía vamos a primero por lo que se le conoce, Emuná, Yahweh. Pero sobre todo tenía una relación al punto que Yahweh le dijo que era su amigo. ¿Te imaginas que Yuhel Bajei te diga, mi amiga? Ya ustedes no son mis discípulos, son mis amigos. Ah, bueno, me encanta esa parte, si hacen lo que él dice. Tenía algo que era obediencia. Bueno, que esa obediencia está conectada con esto. Lina, señor. Exactamente, iba a decir eso, obediencia, ¿cierto? Ahí Sí, escribiste obediencia. La obediencia de Abraham fue muy destacada porque aún Hashem le dijo, trae a tu hijo, llévalo, y él en esa obediencia iba a llevar a su hijo, que sabemos que es quien fue, era nuestro Yahshua, pero la obediencia fue destacada en él, porque llevar a su hijo, hacerlo, y aún así en pasos de emuná, como lo escribiste en la primera, eso es lo que caracteriza para mí a Abraham, la obediencia tan grande, que el simple hecho que el malak se le apareció y le dijo, no hagas eso, detente, porque ya lo iba a sacrificar en obediencia, pero él en su mente ya había sacrificado a Isaac. Entonces para mí eso es de destacar en Abraham. Y para mis amados hermanos, que algo quede bien claro, y esto es un concepto que yo lo aprendí del pastor Benjamín Crespo, en una conversación que tuvo recientemente cuando nos visitó. Él decía lo siguiente, y me gustó como él me lo explicaba, es que muchas veces nosotros acá en el occidente, o como hemos crecido de estos pensamientos grecorromanos, católicos, cristianos, no tenemos la conciencia de quizás de todas las bendiciones que es el conglomerado que encierra la promesa. Porque quizás se nos enseñó que sí, que vamos a ser felices y todo en el Olam Jabá, pero mientras tanto tienes una lucha. Tienes una lucha económica, una lucha en matrimonio, una lucha en salud, una lucha en todo, muchas luchas que puede pasar una persona. Pero si tú, obviamente, estando en Mashiach, teniendo estas promesas, tú te agarras de eso, pero tienes que tener estos elementos. Porque Yeshua te conecta, pero tú tienes que hacer ciertas cosas. No que con eso tienes salvación, es que con esto tú puedes alcanzar esas bendiciones y asegurarte estando en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Ayer nos explicaban qué pasaba con el infierno. Existe el infierno, que yo no me voy a meter eso, ni se me ocurra, yo les voy a decir eso hoy. Pero ¿qué va a pasar con las personas que hicieron mal en el, o sea, van a quemarse en la quinta paila, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos dice la palabra? Llegaremos en ese punto. Yo solamente soy la promesa. No voy a decir nada, solamente sé que si yo estoy en Mashiach, el que está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Eso me conecta a mí con la promesa, que es nuestra vida. O sea, imagínense ustedes que nosotros vivamos fuera de todo esto. El mundo quiere esto, pero no están asegurando esto.
Para ellos murió y morí, me quedé, no sé, el infierno, no sé qué piensa el mundo, en realidad no tengo idea, de verdad tampoco quiero saber. Pero la esperanza de nosotros es saber que pertenecemos a una nación que nos une la identidad, que nos une la promesa, linaje de Abraham, de acuerdo a como lo habíamos leído, tanto en Gálatas como en Hechos, que somos benditos gracias a Mashiach Yeshua, por los méritos de Mashiach Yeshua, por el sacrificio de Mashiach Yeshua, porque la promesa más grande en todo este cuento, que es nuestro título de hoy, la promesa, ¿qué es la promesa? La promesa es que iba a venir un Mashiach. Promesa que no se le dio ni a Ismael ni a los hijos de Setura, no, se la dio al linaje de Isaac y que llegó hasta Mashiach Yeshua, por quien somos vivos y tenemos entrada al mundo venidero. Chava Shalom. Preguntas. Sí. Tengo una pregunta. No es así directamente con el tema, pero pues se me ocurrió ahora. ¿Por qué a Abraham se le trata como amigo y a nosotros se nos trata como hijos? Pues en Romanos 8:14, ¿verdad? Dice que el que es guiado por el Espíritu pasan a ser hijos de Dios. No sé, esa fue la pregunta que se me ocurrió ahora. Sin embargo, sé de alguien que estuvo antes de Abraham, como dice la palabra, que nos dijo, como te mencioné, ya ustedes no son ni mis hijos ni mis discípulos, son mis amigos. Y Yeshua nos los dijo, ustedes son mis amigos. El término de hijos, lo que pasa es que tener criatura de Elohim, hijos de Elohim, eso fue una parte que le enseñan a todo el mundo en el cristianismo, base bíblica 1, cuando uno está llegando al conocimiento, que le dice, los que están afuera en el mundo, que no, son mundanos y rumbanos, son creación, porque esa palabra sí, dice el pastor, son rumbanos, son creación de Elohim. Pero cuando tú crees en Jesús, eres hijo de Dios. Te haces hijo de Dios. Normalmente, esos términos de hijo es para decirte la descendencia de Abraham. Entre esa descendencia que es multitud, que de las multitud benditas de todas las naciones de la tierra, esa descendencia, nosotros no es que no somos hijos, somos descendencia de Abraham, porque las promesas no se hicieron para quien sea, no, se hicieron a ellos tres, o sea, mejor dicho, se le hicieron a Abraham, se ratificó en Isaac y se terminó de concretar en Jacob y se esparció, derramó con todos los peces que somos Efraín y Manasés. Siguiente pregunta. Yo tengo un comentario aquí, quiero leer un versículo bíblico o varios versículos bíblicos que dice Gálatas capítulo 3, verso 27, 26 en adelante, dice, puesto que ustedes son hijos de Yahweh, Yahweh, por la emuná en el Mashiach, Yeshua, puesto que los que han hecho Tevilá en el Mashiach, del Mashiach han sido revestidos. Amén. Ya no hay Yehudí ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mashiach. Y si ustedes son del Mashiach, ciertamente son simiente de Abraham y herederos conforme a la promesa. Amén. Ahí está 3.8, este está aquí en aquí. Ya déjeme buscarlo acá, que yo lo tengo aquí en el para que lo puedan ver completo, que ese versículo yo lo mencioné. 3.8 del 16 al 28. Aquí está. El 29, claro. Déjame ver qué comparto yo aquí. Vamos a ver para que lo puedan ver todo. Duplicar pantalla.
Ok, aquí está. Igualmente, con Hechos 3, 25, 26. Con vuestro padre, decir Abraham, que serían benditas todas las familias de la tierra. Y por supuesto Gálatas 3, 8, 3, versículo 8, 16 y 28. O sea, son prácticamente el libro de Gálatas, que el libro de Hebreos nos trata sobre la promesa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no es pregunta, es como de pronto me genera la duda porque a raíz de todo lo que estás hablando, esto debe exhortarnos para poder nosotros, Baruch Hashem, tenemos esta conciencia de entrar a pertenecer y tener ser casa de Israel, pero asimismo hay personas, como tú lo dices, pescadores de almas, de personas que tenemos que ir a llevarle esta besorá, esta enseñanza. Y es una gran responsabilidad para nosotros, para poder, porque tú dices el infierno, la tierra, o como lo denominan otras denominaciones y otros sitios, lugares, pero para nosotros es importante poder llevar, poder hablar para que entren a tener realmente este Gan Eden, ser casa de Israel, porque si no vamos, nuestra responsabilidad realmente no tenemos esa conciencia de la responsabilidad tan grande que nos dejó Mashiach a nosotros, Yahshua. Y es aquí donde viene el problema, Lina, y voy a agarrar tu comentario. Es que todo el mundo no está identificado en este punto. Y eso es. Cuando tú tienes identidad, que tú sabes que eres parte de esto, tú sabes cuál fue, que Yeshua, lo que la gran comisión, hagan discípulos. Pero mira, la gran preocupación, eso es lo que yo voy con mi pensamiento, es tantas personas que están, nosotros, Baruch Hashem, estamos aquí estudiando, aprendiendo, pero esa necesidad está afuera, y es a donde debemos llevar estas besorá, estas palabras, estas enseñanzas, para que ahí conozcan que hay una identidad, hay una nación y hay una oportunidad de tener un Gan Eden y no quedar como una persona olvidada porque quedaste allá afuera, no sé, con otras denominaciones o llamadas, y eso es importante. Normalmente el Eterno siempre le pone a todo el mundo, le da la oportunidad de escuchar su mensaje. Si no, no estuviéramos aquí, ninguno de nosotros. De cualquier manera la gente llegó, un video, alguien le habló, me trajo mi mamá, me trajo mi papá, estuve leyendo un versículo, tuve algo. Siempre el Eterno busca la manera de llamar la atención. Al injertar, Yeshua nos injerta. Gálatas, ¿cuál? 3, 8. Versículo 8, 16 o 28. Ok. Busquemos por favor Gálatas 3. Los que no me entienden, Galatillín. Gálatas 3, comencemos del versículo 8. Dice, y la escritura, habiendo previsto que por la emuná o la fe, por la fe Yahweh había de justificar a las naciones, a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso ya lo estudiamos, ¿cierto? Lo entendí. Continuamos. Desde luego, los que se basan en la emuná son benditos junto con Abraham, el hombre de la emuná, el hombre de la fe.
versículo 10. Porque todos los que se basan en obras legales están bajo maldición, pues escrito está, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Ya voy a explicar ese versículo. Desde luego es evidente que por la ley nadie se declara justo delante de Elohim, porque el justo vivirá por la emuná. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, por el contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. El Mashiach nos redimió de las maldiciones impuestas por no la Torá, sino por la ley, o mejor dicho, por la Torá, porque Él llevó esa carga que era para nosotros, porque somos, que dentro de esto no cumplimos esto. O sea, imagínense vivir en Estados Unidos y no cumplir con ninguna ley de Estados Unidos. Tenemos que ser castigados, véanlo así. Él pagó por eso, haciéndose maldición, porque dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La consecuencia para nosotros por no cumplir la ley aquí la llevó Él. Ahora voy con el 14. Para que la bendición de Abraham llegara por el Mashiach Yeshua a nosotros, a los gentiles. Bueno, yo no soy gentil, yo soy israelita. A fin de que recibamos por promesa del Ruach por medio de la fe. Hermanos, hablo en términos humanos, aunque una alianza sea de hombres, una vez ratificada, nadie la cancela, nadie le añade. Ahora bien, las promesas a Abraham no se la dieron también, a las promesas de Abraham se la dieron también a su descendencia. No dice, y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno, a tu descendencia, que es Mashiach. 17. Así que digo esto, la alianza confirmada antes por Elohim no la abroga la ley que vino 430 años después para invalidar la promesa. Porque si la herencia dependiera de una ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham, Elohim le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué existe la Torá? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien que le había hecho la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de mensajeros por manos de un mediador. Y un mediador no agente, sino uno mismo. Sin embargo, Yahweh es Ejad, es uno. Por consecuencia, la ley es contraria a la promesa de Elohim. ¿Qué dice allí? De ninguna manera. Porque si hubiese dado una ley capaz de conferir vida, entonces la justicia sería por la ley. Sin embargo, la Escritura señaló como todos pecadores para que la promesa se la diera por la emuná en Yeshua HaMashiach a los que creen. Pero antes de que viniera la fe, estábamos custodiados bajo un sistema de ley reservados para la fe que había de revelarse. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Mashiach. Acuérdense que Mashiach es esto. Para llevarnos a Mashiach. Para que se nos declare justo por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos ustedes, hijos de Elohim, por medio de la fe en Mashiach Yeshua, por todos los que se sumergieron en Mashiach Yeshua, han sido revestidos del Mashiach. Ya no hay yahudita ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Mashiach Yeshua, ya que ustedes son del Mashiach, ciertamente descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Si quieren hacer un libro, todo el libro de Gálatas, que porque se contradice que si la Torah hay un estudio profundo de cada versículo de Gálatas. Y no podemos andar con, ya son las 2:05, no voy a hablar de Gálatas. Shabbat Shalom. ¿Alguna otra pregunta? Mi hermana, a ver. ¿Qué pasó? No, todos menos el pastor. No, pastor. Vamos a hacer preguntas de aquí para ver si entendieron. No, usted no.
para que sepamos que la clase fue entendida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo usted sabe que está dentro de esa promesa? Básele a la hermana. ¿Cómo usted sabe que usted fue alcanzado por esa promesa? Porque he creído en el Mesías Yeshua. Primero, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Por qué Porque más? estamos cumpliendo Shabbat, Rosh Hodesh. Porque están cumpliendo la Torah. Muy bien. ¿Por qué estamos- más? Las Moedim, porque estamos estudiando Torah. Porque estamos El estudiando estudio de Torah. la Torah es importante. Muy bien. ¿Por qué más? Porque soy parte de ese pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué más? Emuná. Emuná, muy bien. Ah, esta es mejor estudiante. Esa mesa está en candela ahí. Esa mesa está tremenda. Por la emuná. Muy bien. Siga. Porque las cosas que yo hacía antes ya no las hago. Ha producido un cambio en tu vida. ¿Por qué más? Gálatas nos está diciendo algo bien interesante, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque estamos cumpliendo el Shabbat, porque estamos esforzándonos por hacer cumplir su palabra y sus leyes. 14. Muy bien, muy bien. Todas las respuestas están buenísimas. Dele al peloncito que está atrás. Gálatas 3:29 dice, y sois de Mashiach, entonces sois de la descendencia de Abraham, herederos de según la promesa. Ok, muy bien. Después de esta viene otra pregunta. Por Tevilá en el nombre de Yeshua. Oh, eso significa una identidad propia, como dice la hermana. Hermano, deje de hablar a la señora de azul. El azulejo quiere hablar aquí. Gracias, pastor. Todo esto reúne la obediencia. Muy bien, Por muy ser bien. obediente. Déjalo acá. Muy bien. Escuche esto, pues, escuche. Vamos a leer este texto y ustedes con todo lo que han hablado lo van a explicar. Ya la hermana lo leyó. Búsquese Gálatas 3:14. Entonces, cuando usted se escuche, cuando usted vea a alguien con esto. Entonces, antes de leer Gálatas 3:14, ¿alguien me puede decir cuál fue la promesa que se le hizo a Abraham? ¿Cuáles eran digamos, las bendiciones de esa promesa? La hermana va a decir. Tierra, descendencia y primogenitura. Tierra, ¿sí o no? Como dijo aquí la sierva, o usted sale hecho un hombre en raíces hebreas o un abogado, una de dos. Ahora, tierra, descendencia, el poder está relacionado, porque es que el poder, aunque el poder siempre es de Yod-Heh-Vah-Heh, pero el poder es ahora traspasado a usted. ¿Cuándo se le fue pasado el poder a usted? ¿Cuándo? ¿En qué episodio en la Biblia se le fue dado el poder a usted? Cuando llegó el Ruach HaKodesh. Con ese entendimiento, búsquese Gálatas 3:14. Y que lo lea una de las hermanas. Usted. Yo lo leo aquí. Para que la bendición de Abraham llegara por el Mashiach Yeshua a los gentiles a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. O sea, tenemos territorio, población, ¿sí o no? O descendencia, y tenemos poder. Pero ese poder al comienzo fue dado no solamente porque se lo ganaba por haber nacido de primero, sino porque ese poder fue dado por parte de Laba y fue dicho a Abraham que tenía que dárselo a este hijo. Y a Isaac le dijo que tenía que dárselo a este hijo. No era cuestión de que Isaac se lo quería dar a Esaú o que Abraham se lo quería dar a Ismael. El padre dijo, le toca a ese, le toca a este y le toca a este. Porque ahora aquí, entendiendo ese texto, le va a tocar a usted por medio de Efraín, que llega, que nosotros somos ese Efraín, nosotros vamos ahora a recibir por medio de Yeshua, en el aposento alto, vamos a recibir esto que está aquí, porque ya nosotros se nos va pasando por la misma línea.
Abraham, Isaac, Jacob, y usted es parte de Efraín, pero usted necesita ser lleno para poder usted ejecutar algo en su vida. Léalo pues 3:14, ¿ya lo tiene ahí? Y lo leo yo, mira la última parte. A fin de que recibamos la promesa del Rúa por medio de la fe. Ahora la pregunta mía que va para acá es, si la promesa es el territorio, la población y el poder, ¿será que podemos perder esta parte de la promesa? ¿Por qué? Si no obedecemos. Esta mesa está tremenda. Vamos a tener que separarla por mesas. El territorio, Yahweh les dijo, ustedes van a entrar a esa tierra, es de ustedes, pero si ustedes se envuelven con esas naciones y no obedecen lo que yo les digo, van a salir como corcho van a salir. Ella se fue bien en la altura, ella dice que es que limonada, es que nosotros somos humildes en este lado, allá de champaña. Ok, entonces la promesa está entonces condicionada. A veces nosotros pensamos que todo esto es regaladito. Cuando Abraham estaba haciendo el pacto de las mitades, ¿qué estaba haciendo Abraham allí? Cuando él hizo el pacto de las mitades, ¿por quién estaba haciendo el pacto de las mitades? ¿Por quién? No por qué, ¿por quién? Eso, por las naciones. Abraham estaba cortando ¿cuántas mitades de animales? ¿Cuántos animales eran? ¿Cuántos animales eran? Y lo estoy señalando así. Y dicen, no. Yo que sé, pastor. Mire, siempre que piensen esto, lo que la hermana nos enseñó está tremendo, pero el pacto de las mitades fue hecho a causa de nosotros, porque él tuvo su propio pacto. ¿Cuál fue el de él? ¿Cuál fue el pacto de Abraham con el Padre? Cuando eso, él hace su propio derramamiento de sangre para en sí él sellar el pacto con él, pero él solo. Pero él ya había hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que es por nosotros. Alguien que me explique. Es fácilmente, se explica fácil. ¿Cuáles eran los animales que se mataron ahí? Los 3 animales, ¿cuáles eran? Un novillo, un cordero y un cabrito. Esos 3 habían que partirlos a la mitad. Y las otras 2 eran 2 aves, ¿no? Decimos con palomas porque siempre lo conectamos con palomas. Son aves, eran aves. Ahora, ¿por qué entonces sabemos nosotros que esos sacrificios eran? Porque todo esto que usted explicó acá y esto empieza en el pacto de las mitades. En el pacto de las mitades empieza esto. Porque Génesis 12 y Génesis 15 son una sola conexión, es un solo evento. Un sello. Y Génesis 12 y 15 es un solo evento. Porque en Génesis 15 nunca se hizo un altar. En Génesis 12, versículos 6 y 7 dice que allí en Siquén se hizo un altar. ¿Por qué? Porque fue lo que sucedió en Génesis 15. Ok, 3 animales. Novillo, cabrito. A ver, entonces, ¿cómo sabemos que es por nosotros? Denle el micrófono a la hermana Mariela. Que ella como que estaba ya estudiando estas 3 semanas y viene chuna filo. Porque estos animales ya representaban lo que iba a ser el sistema sacrificial del templo futuramente. Excelente. Estos animales representaban los sacerdotes, el pueblo y las familias. Porque eran así, ¿no? Entonces cuando Abraham estaba haciendo eso, y las 2 palomitas o las 2 aves, ¿qué representaban? Y más directamente, la limpieza ¿de quién? De los leprosos. Exactamente, la lepra. ¿Y dónde se encontraban los leprosos? Fuera del campamento. ¿Y dónde está usted? Ahora, pero ¿dónde estábamos antes? Fuera del campamento.
Entonces nos hace una limpieza para un recorrido hacia adentro, hacia el campamento, pero desde que empieza la limpieza se necesita entonces que el sacerdote nos ayude, que lo que es el cabrito por la nación, lo que es el cordero por mí mismo. Entonces por eso es que es tan importante entender que la promesa es algo que ha sido heredado a nosotros y es lo más importante, esto es la promesa del Espíritu por la fe. Porque ahora vamos a recibir poder, lo que está aquí, cuando haya venido sobre nosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque somos nosotros los encargados de volver a repetir esto es lo que hizo la hermana hoy a otras personas. Amén. Gracias, hermana. Qué bendición.